Voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo mi presentación? Excelente. Bueno, los grupos son distintos y algunos grupos se reúnen los días jueves, otros no, y quedamos cliente con esto. Probablemente leyeron el link que está abajo en la página web de IBM y no hubo mayor dificultad en encontrar, no hubieron mayores dificultades encontradas para entender esto, y asumo que fue por eso que no nos reunimos para charlar sobre ello. Eso es lo que quiero que me esquematicen, un esquema distinto a este sobre el proceso de minería de datos, y eso va a bastar para el trabajo de este de esta semana que pasó. Veamos, aquí tengo, creo que estoy compartiendo solamente la muy ventana. Veamos, aquí tengo la página de la segunda semana. Vamos a ver aquí la segunda semana. La segunda semana de trabajo, esta. Aquí hay que subir la actividad 2 y he dejado como fecha límite el 24 de mayo. O sea que hay espacio a partir de hoy para que hagan ese esquema. El que la quiera subir, pues ya está a la orden para que la suba. Y de la semana 3, que es lo que vamos a estudiar ahora, tenemos acá la posibilidad de subir la tercera actividad, y vamos a tener hasta el 29 de mayo de 2023 para eso. Continuamos ahora con la presentación. Continuamos ahora con la presentación. Bueno, hasta aquí llegamos la semana anterior y ahora continuamos con la tercera semana. La tercera semana inicia aprendiendo un fundamento del análisis de datos, y es la clasificación de las variables. La clasificación de las variables puede ser múltiple, es decir, podemos clasificar los tipos de variables de acuerdo a una serie de criterios. Decidí que dos de los más importantes son los que ahora vamos a presentar. Número uno, de acuerdo a su naturaleza. Ahora, pero antes de hablar de clasificar las variables, ¿qué es una variable? ¿Qué entendemos por una variable? ¿Alguien que desea opinar sobre qué entiende por una variable? Es como una característica que puede tomar diferentes valores según el contexto en el que se le estudie. Muy bien, Karen, es una característica. Muy bien. Primera palabra clave, es una característica acerca de un fenómeno estudiado.
es una característica. Pero ¿por qué a esas características se le llama variables? Debido a que esta característica radica en la diferencia, pues le ponemos valores y entonces por ende pues puede ser más, puede ser menos también, y también tenemos las que se pueden cuantificar o lo que sean cualitativas. Ok, muy interesante, porque además de ser una característica, esta varía de objeto de estudio a objeto de estudio, o elementos, de elementos bajo estudio a otro elemento bajo estudio. O sea que es una característica que varía de un sujeto de estudio a otro sujeto de estudio. Entonces, por eso se le conoce como una variable. Ahora, si le añadimos un poco de complejidad, ¿qué sería entonces una variable aleatoria? Sería una característica que toma diferentes valores, pero ahora de manera aleatoria. Es decir, de una forma que no podemos controlar lo que va a suceder después. Por ejemplo, yo tengo una variable, pero yo sé que el siguiente valor medido de esa variable, de esa característica, va a sumar en 1 o en 2 al anterior. ¿Sería eso aleatorio? No sería aleatorio porque lo estamos controlando. Sabemos lo que va a pasar después. Pero es aleatorio cuando no sabemos lo que sucederá después. Puede ser, como dijo el caballero que participaba, mayor, menor o igual. Y si es mayor o menor, no sabemos cuánto va a ser mayor, o si es menor, no sabemos cuánto va a ser menor. Entonces, eso es aleatorio. Allí consideramos unas cuestiones ya de tipo filosófica, ¿va? Existe lo aleatorio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe lo aleatorio? David asiente de que sí existe lo aleatorio. ¿Alguien está hablando? ¿Karen? No sé. Pero hay algunos que asintieron que existe lo aleatorio. Está eso en discusión, ¿verdad? De los filósofos, y no nos vamos a meter a ello, si existe o no. Porque si hubo un Big Bang, por ejemplo, allá, cuando el tiempo no existía, porque el tiempo comenzó a existir dentro del espacio-tiempo generado por la gran expansión, en ese momento se determinó todo, ¿verdad? Se determinó, ¡boom! Y todo es una cadena de causas y efectos, y aún el gesto que yo estoy haciendo en este momento es un efecto de esas primeras causas. Entonces no hay aleatoriedad. Un segundo problema con la aleatoriedad es que es imposible generar valores aleatorios con las herramientas tecnológicas que tenemos. O sea que cuando usted pone una semilla en Excel para generar números aleatorios, o en cualquier programa, siempre lleva una semilla que determina lo que vendrá después. Que sea de difícil determinación aquello, no implica que eso sea aleatorio, sino que hay un patrón implícito allí que no lo conocemos, es otra cosa. Entonces, por eso se habla de que no se puede generar una variable aleatoria o números aleatorios, sino podemos llegar únicamente a los pseudo aleatorios. Entonces, teóricamente, cuando usted hable de aleatorizar, quizá sería más exacto pseudo aleatorizar, porque no se puede aleatorizar de una manera total, sino pseudo aleatorizar, es decir, encontrar patrones difíciles de encontrar, pero que al fin
son patrones, no aleatorios. Eso es un fundamento del análisis de datos. Sobre si hay aleatoriedad o no, como le digo, eso queda ya a discreción de los entendidos o los que les gusta pensar sobre esos temas. En lo personal creo que no hay aleatoriedad, hay un determinismo, pero eso es una posición muy personal. Ahora, cuando hablamos de variables aleatorias en temas de análisis de datos, pues vamos a aceptar que gozan de cierta impredecibilidad, es decir, que no podemos predecir lo que viene, porque hay ciertos patrones, sí los hay ciertos patrones, sí los hay, sin embargo, no conozco esos patrones, son de difícil obtención y por lo tanto yo creo que he generado aleatoriedad. Entonces, una variable aleatoria es una característica, como ya ustedes apuntaron, que de sujeto de estudio a sujeto de estudio puede cambiar. Y cuando no sabemos cómo va a cambiar de un sujeto a otro, entonces a eso le llamamos una variable de tipo aleatorio. Entonces, las variables, si son, ahí hay una primera clasificación, si son de esa naturaleza, pues son aleatorias, y si son como aquella que yo le decía, que ya sabemos que de un sujeto de estudio a otro sujeto de estudio, solo va a cambiar en uno o en dos o en una ecuación compleja, pero que ya la conocemos y sabemos, bueno, si este fue 3, el siguiente va a ser 2 veces al cuadrado la cantidad que tuvo el sujeto anterior más una constante. Entonces, aunque es de difícil obtención, quizá el valor del siguiente, sin embargo, no es aleatorio, sino que ya se sabe de cuánto será. Ya se sabe de cuánto será. Entonces, esa sería una variable determinista. Entonces, esa es una clasificación. Variables aleatorias o variables deterministas. Existe otra clasificación y es la que rescato aquí en la presentación. Según su naturaleza. La primera variable que tenemos que considerar es la variable numérica o de intervalo. Vean, es necesario, es imperativo que aprendamos en esta clase la clasificación de las variables, porque eso, usted puede ser especialista en algoritmos increíbles de análisis de datos, pero si no conoce esta clasificación, créame que no va a poder aplicar correctamente cualquier método, por avanzado que sea, de análisis de datos. Una variable numérica o de intervalo es una que tiene sentido. Fíjense en esto, tiene sentido sumar con ella, restar con ella. Hay definiciones formales, pero yo quiero que mejor le entremos a esto por el nivel intuitivo. Si usted tiene una variable que puede sumar con ella, que puede restar con ella, multiplicar con ella, dividir con ella, entonces estamos frente a una variable de tipo numérica o de intervalo. Se le llama también de intervalo a este tipo de variables. Una variable de tipo numérica o de intervalo. Y ya vamos a ver algunas acepciones de cómo los programas de análisis de datos tratan a estas variables para que no generemos confusión. Entonces, tenemos variables numéricas o de intervalo. Entonces, aquí dice que en ellas se pueden aplicar las operaciones aritméticas básicas. Es decir, las que ya mencionaba. Si usted puede sumar, restar, tiene sentido sumar con ellas, restar, dividir, multiplicar, entonces es una variable numérica o de intervalo. Estas variables se dividen en dos subcategorías,
Por cierto, esta presentación ya la subí al aula virtual. Entonces, están las que ustedes ya tenían y he complementado de esta diapositiva en adelante en la nueva presentación. Al final de esta unidad, usted va a tener la presentación completa de toda la unidad con sus 4 semanas. Entonces, tenemos que se subdividen en dos, en continuas y en discretas. Hola, Carlos, adelante, por favor. Sí, fíjese que por lo menos a mí, no sé si usted está compartiendo, pero yo veo negro. O sea, está hablando de una diapositiva. Y También veo negro. Y aquí me sale que sí estoy compartiendo. Pero sí se ve. Yo veo la imagen de clasificación de las variables, ahora sí. Ahora sí. O sea que cuando yo pongo en grande esto, ahora se puso negro. No, ahora se sigue viendo. ¿Y ahora? Yo sí veo. ¿Se sigue viendo? Ah, va. Pues esta es la que he tenido puesta todo el tiempo. Problemas tecnológicos, ¿verdad? Gracias por avisarme, Carlos. Y sigamos. Entonces, tenemos una clasificación de la variable según su naturaleza. Esta presentación está ya subida en el aula, la pueden bajar. Las variables numéricas o de intervalo. Entonces, estas se subdividen en continuas. Estas son variables reales que pueden tomar cualquier valor de la recta. Y a uno de matemático le gusta hablar de estos temas. Y espero compartir mi entusiasmo con ustedes, porque generalmente el entusiasmo del matemático no es el entusiasmo del resto. Pero les voy a explicar por qué me encanta hablar de estos temas, porque tiene que ver con un concepto que se llama infinitud o el infinito. Cuando esos temas de la infinitud y el infinito surgieron allí por Gauss y otros matemáticos de su época, los matemáticos más clásicos, aún vivos, los más viejos que ellos, rechazaron prácticamente meterse a esos temas porque eran contraintuitivos. Y fíjense que en una ocasión un profesor en una clase de análisis matemático dijo lo siguiente, y vamos a tratar de comprender estas palabras. Él dijo lo siguiente, sea A, dijo, sea A un subconjunto infinito, un subconjunto infinito del conjunto finito B. Entonces, yo me quedé pensando cómo puede haber un subconjunto infinito dentro de un conjunto que era finito, ¿verdad? Entonces ahí está lo contraintuitivo. Claro, yo alegué, me peleé con el maestro y como 10 años después me di cuenta que él tenía razón, ¿verdad? Entonces, estas variables continuas son variables reales que pueden tomar cualquier valor de la recta numérica. Todos conocemos la recta numérica, ya por 4º grado nos enseñaron, ¿verdad? Que estaba el 0 y a la izquierda del 0 estaba los números negativos y a la derecha los números positivos. Adelante. Con lo que acaba de decir, maestro, bueno, yo lo acabo de interpretar o digerir, mejor dicho, de que no puede existir B sin A y así sucesivamente. Y de igual forma, como dijo que sea un conjunto A, el todo, que es parte del conjunto B, ¿verdad? Y bueno, así lo entiendo yo, y que también no puede existir B sin A. Y creería lo que por ende una secuencia de que todos esos conjuntos no puede existir C tampoco sin B, al igual que los números, que no existen 2 si no existe el 1 tampoco. Vale, les voy a decir lo que dice ese teorema. Sea A un intervalo cerrado. ¿Saben qué es un intervalo cerrado? Que tiene un inicio y que tiene un final. Inicio y final. Voy a decirlo así porque la cámara está al revés. Inicio y final. Que tiene un inicio y que tiene un final. Esto es un intervalo cerrado. Pero hay un conjunto
infinito adentro de este intervalo cerrado. Entonces, explico lo siguiente. Esto de lo infinito es bastante contraintuitivo y yo traigo esto a colación no para confundirlos, sino que lo traigo para atraer su atención y que les interese que aquí hay más de lo que uno ve de tabular una tabla de datos, ¿verdad? Simplemente, o hacer un gráfico de pastel. Aquí en esto de las variables numéricas o intervalos, principalmente en las continuas, allí hay una serie de cuestiones muy finas, porque son variables que se conocen como de tipo real e inclusive algunos las llaman variables de tipo compleja, porque ya a los reales usted le suma los imaginarios, van un conjunto más amplio que son de tipo complejo. Pero quedémonos en las variables reales. Ahora, el asunto es lo siguiente, que hay un principio de los números reales, que es bien fácil. Yo sé que ustedes hoy lo van a entender, todos. Sé que algunos tienen carreras numéricas y se les va a hacer más fácil. Y a los otros también, ya verán. Este es el principio de densidad de los números reales. Si quiere lo repite usted ahí para que se le quede. Denso. ¿A quién se le llama denso? Alguien inteligente, ¿verdad? Es bien denso, dice. Entonces, está el principio de densidad de los números reales. ¿Qué dice el principio de densidad de los números reales? El principio de densidad de los números reales dice que entre dos números cualesquiera reales, entre dos números reales cualesquiera, no importa cuál quiera usted agarrar, no importa cuán pegaditos estén esos números, pero dice el principio de densidad de los números reales, que entre dos números reales existe una infinita cantidad de números reales. Interesante, ¿verdad? Usted agarre cualquier número chiquito y a la par otro número bien pegadito, pues en medio de esos dos hay una infinita cantidad de números reales. Allá cuando estaba yo por cuarto grado, yo estudiaba en el Volcán de Santana. El profesor atendía a primero, segundo y tercero allí en la misma aula, a cuarto, quinto y sexto en la tarde en la misma aula. No sé cómo llegamos a graduarnos de una universidad, de verdad. Pero él enseñó, en su buena intención de enseñar, era un profesor normalista, a quien le agradezco mucho que me haya enseñado a leer a los 4 años. Pues este señor me enseñó que infinito era, un conjunto infinito era lo que tenía un inicio y que tenía un final. Sin embargo, entre el intervalo 4 y 5, según la propiedad de densidad de los números reales, hay infinitos números reales. Y yo les pregunto, ¿hay un inicio en ese conjunto de datos? Sí. ¿Cuál es? 4. ¿Y hay un final? Sí. ¿Cuál es? 5. Pues entre un número inicial y un número final, claramente delimitados, hay infinidad de números reales. Entonces, eso implica que lo infinito va más allá del inicio y del final. Lo infinito tiene unas connotaciones distintas a lo intuitivo. Entonces, cuando hablamos de variables continuas, estamos hablando de ese calibre de variables que lleva implícito el concepto de densidad de los números reales, que lleva implícito el concepto topológico, así se le conoce en matemática, del inicio y del final de los intervalos cerrados, y que lleva implícito también ese hecho contraintuitivo, que entre un inicio y entre un final hay infinitud o hay infinidad. ¿Cuáles podrían ser variables de tipo continua? ¿Alguien me podría ilustrar alguna variable de tipo continua? Creería que las variables de tipo continua, poniendo un ejemplo, podría ser sobre el tiempo de llegada, ¿El tiempo? de llegada de un autobús, Sí. digamos, de que sea un horario, ¿verdad?
que tenga que cumplir, pero se lleva a cabo cuántos autobuses llega en una escala de hora, ¿verdad? Entonces, el Así es. tiempo de llegada o el peso de los pacientes, no sé. Creo. Es correcto lo que usted... Esos son dos ejemplos de variable de tipo real o de variable de tipo continua. Esos son dos ejemplos claros. ¿Por qué? Porque puede tomar eso que llamamos nosotros decimales, ¿verdad? Puede tomar, ¿y cuántos decimales puede tomar? Bueno, según la precisión de nuestro instrumento de medición. Agarra 5 decimales, 6 decimales, a eso se le llama precisión. La cantidad de decimales que pueda tomar. Esa es una variable continua. Una variable continua, entonces, podríamos decir así, intuitivamente, que es una que se puede expresar tanto en números enteros como también en fracciones. En fracciones. Entonces, esa es una variable de tipo continuo. Pero también dentro de las variables numéricas o de intervalo están las variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? Las variables discretas son aquellas que solo pueden tomar valores enteros. Ahora, alguien me puede decir, mira, esas son más fáciles de tratar. No es cierto. La matemática discreta es complejísima. Hay toda una rama de la matemática que se llama matemática discreta, compleja, dura, escabrosa. Entonces, no puedo decir que alguna sea más manejable que la otra. Más bien puedo decir que son diferentes. ¿Cuáles son aquellas discretas? Son aquellas que solo pueden tomar valores enteros. Y aunque no sepamos de los números enteros, que hay toda una teoría algebraica detrás de ellos, sin embargo, sí podemos decir que son aquellos que no están fraccionados, sino que están enteros, como dice su mismo nombre. Ahora, dentro de los valores enteros pueden haber positivos y pueden haber negativos. Por ejemplo, puede haber deuda y puede haber ganancia. Quizá alguien me diga, sí, pero esas son variables continuas. Probablemente, pero también están años antes de Cristo, después de Cristo, positivos, negativos. Entonces, ahí están los valores enteros, que pueden ser tanto positivos como negativos, pero sin partirse, como los valores de variables continuas, donde pueden haber fracciones hasta donde la precisión del instrumento de medición aguante. Las matemáticas discretas que están detrás de estas variables discretas, es sumamente interesante. Y cuando se habla de la composición de los números que nosotros conocemos, los números arábicos y todo eso, y los conjuntos numéricos sobre los cuales nosotros trabajamos, fíjense que hay algo que se le llama la axiomática de la matemática. Pues está la axiomática de todo, pero en este caso la axiomática de la matemática. Dicen por ahí que la matemática, por supuesto, la estadística que está fundamentada en esos elementos teóricos, es tan débil, es como un edificio tan débil porque se ha hecho una mega estructura sobre bases totalmente fáciles de botar quizá, pero veamos a qué me refiero. Por ejemplo, se dice que una línea es una sucesión de puntos. También se dice que un plano es una sucesión de líneas. Entonces, yo puedo definir planos en función de líneas y líneas en función de puntos, pero no puedo definir qué es el punto. No sé si ustedes sabían, pero la geometría no define qué es el punto. Entonces, eso es parte de la axiomática. Aquello que no se define es axiomática. Y
Por ejemplo, los números naturales es otra que no hay pruebas de eso. O sea, ¿qué es un número natural? Un matemático llamado Peano, no piano, sino que con ella, Peano, él dijo algunas axiomas para distinguir los números naturales y dijo, el primer número natural es el 1. Entonces, esa es parte de la axiomática de la matemática. Entonces, dentro de la matemática discreta y dentro de estas variables discretas, debemos de saber que están fundamentadas, sus características están fundamentadas sobre axiomas. Sería bueno que leyeran sobre las axiomas de Peano. Y si son programadores, pues leer mucho sobre los módulos, así, módulos, para tratar de programar algunas cosas de manera correcta. Bueno, el hecho es que dentro de las variables numéricas o de intervalo hay continuas o discretas. En caso les pregunten si eso es sencillo o no, ustedes pueden responder, es tan sencillo como que las variables numéricas o de intervalo, yo las puedo distinguir si puedo aplicar con sentido, con racionalidad las 4 operaciones aritméticas. Y se dividen en dos, se subdividen en dos. Las de naturaleza continua, que es cuando yo puedo tener decimales, y las de naturaleza discreta, que es cuando son enteras. Así de sencillo. Pero también usted puede responder, hay una complejidad bajo de ellas. Hay todo un estudio bajo de ellas, que no vamos a profundizar en ello. Pero yo creo que a un programador le podría servir ir a estudiar un poco de álgebra moderna o de álgebra abstracta. Y si hay alguien que quiera conocer más de eso, yo puedo proporcionar bibliografía. Y allí terminaríamos con esta definición, que espero no lo haya confundido, sino que se haya ido por la explicación más fácil. La explicación más fácil, y además de eso, saber que detrás de esa explicación fácil hay una complejidad. En cuanto a estas variables de tipo numérica o de intervalo, aquí comienza lo bonito. Podemos aplicar medidas de tendencia central como la media aritmética, la mediana, la moda. Dentro de la media, aquí solo menciono la media aritmética, pero está la hipergeométrica, está la media geométrica. No sé si habrán otras medias como la ponderada, una media ponderada, y otros tipos de medias que hay, pero también está la mediana, está la moda. Y medidas de dispersión, que hice modidas, pero es medidas de dispersión como los percentiles, las varianzas, el error estándar, intervalos de confianza, kurtosis, entre otras que usted puede calcular sobre la base de esas variables de tipo numéricas o de intervalo. Ahora venimos con un segundo tipo de variables. El segundo tipo de variables son las variables de tipo ordinal. Las variables de tipo ordinal representan un orden. Y dentro de estas variables de tipo ordinal vamos a aprender algo más sobre las variables numéricas o de intervalo, que solo lo podemos entender en relación a estas. Entonces, las variables ordinales no se pueden operar según las operaciones aritméticas básicas. No se puede. O sea, usted no va a sumarme dos variables ordinales. ¿Cuál sería una variable ordinal? Adelante, Vladimir. Creo que más que todo una variable ordinal pues determina un lugar, digamos, un orden. Puede ser pues, no sé si es en una competencia, digamos, tenemos una competencia de corredores, entonces tenemos esa variable ordinal porque podemos ordenar por orden, ¿verdad? De llegada como tal, primero, segundo, tercer lugar.
Muchas gracias. Y correcto, pero también las variables numéricas o de intervalo me ordenan en mayor o menor las cosas. Claro que sí. Por ejemplo, 4 es mayor que 3 Sí. y 4 es menor que 5. O sea, hay un orden también en la parte numérica o de intervalo. Aunque lo suyo es correcto, porque usted tiene la razón, incluso la variable que usted mencionó es una variable ordinal, obviamente. Pero aquí hay un elemento importante, y es que la distancia que hay entre el 4 y el 5, y el 5 y el 6 en las variables numéricas es igual. Por eso se le llama de intervalo. Porque si yo digo cuál es la distancia entre 1 y 5 y entre 5 y 10, la distancia es igual. Es de 5. Es de 5. Y la distancia entre 2 y 4 y 4 y 6 es igual. Sí, es igual. Por eso se le llama de intervalo. Entonces, por eso, esa característica de las variables numéricas o de intervalo la aprendemos solamente en relación a estas otras variables que se llaman ordinales. Porque en las variables ordinales, aunque lo dicho por usted es cierto, también debe de considerarse que lo que la distingue de las otras es que la distancia entre primero y segundo no es igual a la distancia entre segundo y tercero. O la distancia entre cuarto y sexto no es la misma que entre sexto y octavo, o entre tercero, entre cuarto y sexto, entre tercero y quinto. No es la misma. En cambio, entre tercero y, entre 1 y entre 3 y 5, entre 4 y 6, entre 7 y 9, si la variable es numérica o de intervalo, la distancia es igual, pero no si la variable es ordinal. No se puede garantizar que esas distancias sean iguales, y eso es lo que la hace diferente. Adelante. Las edades pueden entrar en esta categoría. Las edades pueden entrar en esa categoría, y aquí entramos ya a la parte buena de esto. Si usted las codifica, por ejemplo, si usted deja las edades justo como la gente las menciona, yo tengo tanto, o lo que es mejor, pedir la fecha de nacimiento, porque en función de la fecha de nacimiento usted puede restar la fecha actual y calcular una edad exacta, hasta con días y todo eso. Sin embargo, esa sería una variable numérica o de intervalo. Ahora, usted puede transformar esa variable a una ordinal. ¿Cómo la podría transformar usted a una ordinal? Estableciendo rangos de edades. Por ejemplo, preguntándole a la persona cuál es su rango de edad. Por ejemplo, si hay alguien que no le guste decir su edad, como a mí, desde hace unos años para acá ya no me gusta decirlo. Entonces, uno viene y puede establecer algunos rangos de edad. Algunos rangos de edad, por ejemplo, de 18 a 30 años y de 30 a 45 años. Entonces, que la persona determine en qué rango de edad está. Entonces, si la variable la recopilamos diciendo la fecha de nacimiento y restando la fecha actual, pues entonces esa variable es numérico de intervalo y no es ni entera, no sería discreta, sino que sería una variable continua, depende de la precisión a la que nosotros la midamos. Sin embargo, si establecemos esos rangos de confianza, a lo sumo que podemos llegar es a tener una ordinalidad, a ordenarlos. Esa sería la respuesta a su pregunta. Aprovechando, ¿habrá alguien que quiera preguntar sobre esto para poder sacar cualquier duda?
Ok, entonces seguimos. Entonces, las variables ordinales no se pueden operar, dice la presentación. Adelante, Vladimir. Ahorita me acaba de surgir una pequeña duda si las variables se pueden combinar. Como me surge la duda a partir de que eh, crear la variable de las edades y ponerla en intervalos. Y ahí entonces le cambia prácticamente, pienso yo, que el tipo de variable, ¿no? Donde ya la puedo poner en una variable numérica y la puedo transformar incluso, crearla de intervalos o ponerla en un orden también, como tal. Excelente. Entonces, vaya. Mire, usted en una base de datos puede tener la variable, llamémosle en bruto, una variable que recogió pidiéndole a las personas, ya sea la edad, que es bastante inexacto, porque, o pidiéndole la fecha de nacimiento, que es lo mejor. Y esa variable la puede tener almacenada en una base de datos como edad, pero si usted dentro de esa misma variable, dentro de esa misma base de datos, requiere, por ejemplo, hacer tablas de contingencia y no va a poder tabular todas las edades que le han dicho, que son como 60, ¿verdad? Que le han dicho, entonces usted la acorta y reduce la cantidad de edades a intervalos y entonces a eso lo ha transformado, esa variable usted la ha transformado en ordinal, ¿verdad? Y le es más funcional para trabajarla. Entonces usted la puede tener y note usted esto, es mejor capturar una variable de la manera más cruda posible y después transformarla en lo que usted la desee. Pero si ya... Es como al beneficio y a la forma de mejor operarla. Así es. Ok. Así es. Entonces, imagínese que usted quiera estimar medias aritméticas de edades, ¿verdad? No lo va a poder hacer si recopila intervalos. Si recopila intervalos, no lo va a poder hacer. Tiene que recopilarlas en bruto para poder hacerlo. Y lo mejor posible se recomienda recopilarlas pidiendo la fecha de nacimiento. Porque si usted es un comerciante, tiene un comercio y necesita tener las fechas, las edades de sus clientes, obviamente no se las va a preguntar porque van a ir variando con el tiempo, pero si usted pide la fecha de nacimiento, de aquí a 2 años, los gustos y preferencias de esas edades pudieron haber cambiado. Tal vez era soltero cuando usted lo conoció, pero usted dice tenía 28. Hoy tiene 32, ya puede tener un niño pequeño, entonces le puedo ofertar otras cosas a esta persona. Entonces, usted puede llegar a tener las edades de la manera más cercana podríamos decir más exacta, más exacta. Ese es el concepto correcto, una edad más exacta. Hay una diferencia entre exactitud y precisión, ¿verdad? Entonces, precisión es la cantidad de decimales que puede llevar, exactitud más cercana a lo que realmente es. Excelente. Entonces, las variables ordinales no se pueden operar según las operaciones aritméticas. No me vaya a sumar variables de tipo ordinales, por ejemplo, que eso no tiene sentido. Tercer lugar más quinto lugar, octavo lugar. Entonces, eso no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, vamos a sumar edades. Vamos a sumar edades. Voy a sumar el intervalo tal con el intervalo tal. No tiene sentido. Entonces, no se pueden realizar las operaciones básicas cuando estamos tratando con variables ordinales, aunque sean números. No son variables de tipo numérica o de intervalos, sino que son variables con naturaleza ordinal y aunque aparezcan como números en una base de datos, carece de sentido que nosotros podamos hacer las operaciones aritméticas básicas. Veamos, se puede calcular la media aritmética, geométrica, hipergeométrica, mediana, moda, con
las variables ordinales? La respuesta es no todas. Por ejemplo, la media está descartada. ¿Por qué está descartada la media? Porque es una división, es una suma y es una división. En cambio, la mediana, a pesar que es una medida de tendencia central, realmente es una medida de posición. De posición. Más adelante vamos a estudiar la fórmula de la media y lo vamos a hacer con gran atractivo, que nos interese, espero. Entonces, la fórmula de la mediana permite que se operacionalice una variable ordinal. Entonces, porque mide posición y no hay operaciones aritméticas. Entonces, para una variable ordinal solo se puede estimar la mediana y la moda. La aritmética, la media, perdón, queda descartada. Entonces ya se imaginan ustedes sacando una media aritmética sobre los lugares en que quedaron los equipos de fútbol de un determinado torneo. Eso no tiene sentido. La mediana sí, porque es una medida de posición, y la moda porque es un simple conteo. Es un simple conteo. Algunas medidas algunas variables ordinales son, por ejemplo, aquellas cuando en una encuesta se le pide a las personas que ordene en orden de prioridad algunos ítems. Se le dan 10 ítems y se le dice coloque a la par de cada ítem el orden en el que usted lo considera de importancia, donde entre menos sea, es más importante para usted, y entre más grande sea el número, pues más importante para usted. Entonces la persona ordena del 1 al 10 los 10 ítems, de acuerdo a las prioridades en las que ella considera aquello. Entonces, esa es una variable ordinal. ¿Cuál otra? Usted le da 10 productos a la persona y le dice, o 10 marcas sobre el mismo producto, y le dice, ordéneme cuál es el que más le gusta de estos 10 productos. Esa es otra variable de tipo ordinal. Aunque le genera numeritos, no es una variable numérica de tipo discreto, sino que es una variable de tipo ordinal. Me está ordenando la prioridad o las preferencias de una marca o de un conjunto de marcas. En cuanto a las medidas de dispersión, solo podemos estimar sus percentiles. No podemos estimar varianzas, errores estándares, kurtosis y otros. No se puede hacer. Si no hay preguntas, pasamos a las variables cualitativas o categóricas. Seguimos entonces. Las variables cualitativas o categóricas no se pueden operar según las operaciones básicas de la aritmética, igual que las variables ordinales. Y pueden ser de dos tipos, binarias, y pueden ser de categorías múltiples. ¿Cuáles serían las binarias? ¿Sí o no? Eso es binario. En caso de que las respuestas puedan ser más, pueda tomar más respuestas, la variable categórica, como por ejemplo, ¿qué sería una variable categórica? Cuando se le pregunta a las personas por cuál candidato a la presidencia usted votaría, y que la persona mencione al candidato. El estado civil. El estado civil es otra variable de tipo cualitativa o categórica. Así es. ¿Y será binaria o será múltiple? Múltiple. Es una variable múltiple. Está el sexo, ¿es una variable múltiple o es una variable binaria? A mi juicio es binaria, pero con esto de lo que se acontece ahora ya no se sabe. No. Sería binaria y el género sería múltiple.
Exacto, no hay duda con el sexo, es binario, ¿verdad? Porque es una característica biológica. Allí sí biológico. no hay discordancia. Y solamente rescatar que en muchos trabajos de investigación, por no utilizar la palabra sexo, se utiliza la palabra género. Sin embargo, lo que se está recopilando es sexo, porque no hay pericia posible, después de haber llevado en ISDEMO muchos cursos sobre masculinidades, sobre lenguaje inclusivo y otras cosas a las que tuve que ir un poco a la fuerza, aunque luego evalué que era muy positivo. No obstante, lo que se está recopilando es sexo. Y ya le digo, desde mi experiencia y mi óptica, que pudiera ser muy limitada, no hay manera posible en la actualidad de poder recabar esa variable que se llama género. Es decir, eran 25, luego 30 y luego hay como 35 y hay otros que no están de acuerdo con esa clasificación y montan otra clasificación de género. Entonces, y la persona se define de acuerdo al género de una manera, pero por allá le rebaten, no, vos no sos de ese género, porque tenés esta característica que no te hace, entonces es la de no acabar. Lo que se recopila generalmente es una variable binaria de sexo. Muy bien. ¿Qué se puede estimar cuando tenemos variables cualitativas o categóricas? Una variable categórica es el color. Es el color. Una variable categórica también puede ser el grado académico. El grado académico es ordinal. Clasifica de mayor a menor. Sí, ese es ordinal. Pero cuando usted le pregunta a la persona algo que sea abierto, donde la persona puede dar sus opiniones, estamos frente a variables de tipo cualitativas o categóricas. Entonces, son categorías donde ni una es más importante que la otra. No la puedo yo establecer a esa categoría como esta es más importante que aquella otra. Si acaso lo que puedo hacer es hacer conteos o la moda, como dice la presentación, que lo único que usted puede hacer con esas variables es una moda, es decir, hacer un conteo de las categorías. ¿Cuántas opiniones de esto hubieron o de aquello? Magali, por favor, adelante. Por ejemplo, cuando entran los tipos de metodología, entran por categoría, ¿verdad? Mixta, cualitativa, cuantitativa, o si hablamos, por ejemplo, de poblaciones vulnerables, mujeres, niñas, niños, etcétera. ¿Es así? Esa es una variable categórica. Muy bien. Es así. Es así. No hay más que decir sobre las categorías de las variables, pero ahora quiero hacer alguna acotación. Por aquí tengo una base de datos en el SPSS y la voy a abrir. Esto se llama un software de análisis de datos estadísticos. Este es el SPSS. Y aquí voy a abrir el R. El RStudio es otro software de análisis de datos. A mi juicio, el SPSS es mucho más ergonómico que el R. El gran problema es que, si se dan cuenta, por ejemplo, que yo estoy dando clases sin licencia del SPSS, podría ponerme una multa o desde Chicago podrían venir y demandarme. Esos son algunos riesgos, ¿verdad?, de abrir esto en público. Entonces, este es el SPSS. Voy a aprovechar a abrir una base de datos, a mostrar cómo se abren estas bases de datos. Yo sé que algunos de ustedes son expertos y han abierto en formato JSON allá por no sé dónde, han utilizado Hadoop o han utilizado, ¿qué otro? Antes había uno
un software libre para Business Intelligence, bien famoso, y me he olvidado. Pero han abierto cosas increíbles en formato JSON, han abierto Hadoop, han abierto MongoDB. MongoDB son cosas que yo casi no sé que existen, casi no entiendo, y esto le va a dar risa, pero a otros no. A otros quizás sea la primera vez que ven esto abierto y digan, quiero aprender cómo abrir. Entonces vamos a partir de esa base. Así es que los que ya están muy adelantados y conocen, nos van a tener paciencia a los que vamos atrás. Entonces, esto es el SPSS. Es un software estadístico para las ciencias sociales. Allí sus iniciales, ¿verdad? SPSS. No sé comercialmente cómo estuvo esto, pero esto surge de la IBM. Luego se independiza como marca llamándose SPSS Inc. Y luego vuelve a aparecer como parte de la IBM. Entonces no conozco mucho su historia. Lo único que sé es que es caro, que donde lo venden es caro. Con todos los módulos puede andar anualmente algo para varias personas como unos $100,000, $200,000, algo impagable para alguien, una empresa pequeña. El SPSS tiene varias ventanas. Voy a mostrarles al menos 2 o 3. Tiene esta ventana que es donde usted puede tener abierta una base de datos. Se parece a una hoja de Excel. No sé si lo tienen instalados en sus computadoras. Es primera vez que lo ven abierto. Bueno, busquen cómo piratear este software, ¿va? Porque no nos queda de otra. O sea, ¿qué consejo les puedo dar? Yo lo usé quizás allá por el 2011, que me acuerdo, pero ha cambiado la interfaz. Ok. Vaya, Vladimir, nos podrías hacer el favor allí de hackearnos unas cuentecitas. De bajar. Sí, de hecho, pues yo lo andaba como portable en aquel entonces. Sí. Todavía puede. Gracias. Sí, pero lo andaba en una USB portable cuando estaba estudiando pregrado, pero no sé qué se me hizo el programa. Pero les hablando de que era un programa viejísimo. Sí. Gracias. Carlos. Sí, una pregunta. ¿Y por qué preferiría yo usar SPSS y no hacer mi análisis de datos en Excel? Yo creo que la pregunta suya es ultra mega oportuna, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo? Me dice en SPSS y no en Excel. Porque el Excel es demasiado limitado en cuanto a análisis de datos. Le va a dar dolores de cabeza increíbles llevar en Excel algunos conteos. Por ejemplo, una tabla de contingencia aquí se hace súper fácil con toda una prueba de hipótesis. En Excel eso cuesta un mundo, hacer un cubo. Yo sé que hay maneras de hacerlo con tablas dinámicas y todo eso, pero créame que es más fácil hacerlo aquí en el SPSS, ese tipo de trabajos. De hecho, hasta la tabulación para la hora de pasar un instrumento ya están prácticamente, o sea, uno lo elabora en SPSS y uno pasa el instrumento y ya solo va ingresando datos y se tabula un poco más fácil. Ok, sí. Por eso es que yo recomiendo el uso de un software especializado para analizar datos y tenemos la alternativa gratuita que se llama PSPP. SPSS y en vez de la S ponga P, en vez de la P ponga S y va a tener la gratuita, que es bien limitado pero sirve mucho. Entonces usted puede utilizar el SPSS, buscar en internet de dónde bajar el craqueado ese programa, instalarlo en su máquina o de manera virtual, ojalá nos ayudara Vladimir. Y también
pueden utilizarlo así instalándolo en la computadora, instalándolo o de manera, ¿cómo se le llama eso? Portable, ¿no? De manera portable. Que usted no lo instala, solo tiene un archivo allí y ese es el que ejecuta. Vaya, el SPSS y tenemos otra alternativa que es el R, que está aquí. Está todo desconfigurado, ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero primero voy a explicar este SPSS. Bueno, el SPSS es una hoja de Excel, ¿verdad? Es como una hoja de Excel. Es como una hoja de Excel, así es el SPSS. Esta parte del SPSS es donde tenemos la base de datos. Aquí abrimos una base de datos. Yo creo que los médicos que nos acompañan aquí en este curso, ellos han oído hablar del EpiInfo también, ¿verdad? Bueno, esto es como un EpiInfo, solo que un poco más avanzado. El EpiInfo lo fueron dejando relegado. Allá en medicina legal lo utilizaba doctor Fabio, el apellido se me olvida, Baquerano, que Dios en gloria lo tenga al maestro, doctor Baquerano, y él era un médico que se había especializado en el uso de ese software estadístico. Entonces, allí lo conocí yo al software. Entonces, es parecido. Entonces, tenemos aquí una ventana principal que es donde se abre una base de datos. Aquí arriba, aquí donde dice bar, allí van las variables y aquí abajo los casos de estudio sobre los cuales hemos recopilado datos. Aquí para abajo. Esta interfaz donde está la base de datos tiene también la vista de variables. Aquí. A donde nos va a aparecer un listado con las características de las variables que nosotros estamos abriendo acá o visualizando acá. Entonces aquí vamos a tener un resumen de la cantidad de variables, su tipo, la anchura, el número de decimales que le vamos a dar, una etiqueta, los valores. Si son categóricas, entonces vamos a colocar aquí, mire, el 1 representa sí, el 2 representa no. Si hay algún valor perdido, ya vamos a explicar todo eso. Pero aquí están entonces todas las características de las variables que aquí nosotros estamos midiendo de todos estos individuos o sujetos de estudio. O sea que estas variables pueden ser aleatorias o deterministas, dependiendo de si el valor que toma acá la variable tiene un patrón o no lo tiene. Pueden ser también categóricas o pueden ser numéricas o de intervalo o pueden ser ordinales también. Entonces, todas esas características son definidas en este lado. ¿Cómo abrir una base de datos desde el SPSS? El SPSS le soporta a usted una gran cantidad de datos. Por ejemplo, le soporta datos. Aquí nos vamos a ir a abrir datos. Toda esta gran cantidad de extensiones. Vamos a revisar algunas que yo conozco. Las .sav o las .zsav. No sé de las .zsav si es una nueva extensión del SPSS, pero estas son bases de datos nativas del SPSS. Es decir, que son variables, que son bases de datos o archivos que se construyen adentro del SPSS y tienen como extensión .sav, es decir, bases de datos nativas del SPSS. También están las .sys. Hay ciertas bases de datos que se creaban digitando los datos en un programa muy antiguo para DOS que se llamaba Data Entry. Yo recuerdo que lo utilicé allá por el 98 hasta el 2002 en un trabajo que tuve.
Entonces se recolectaban los datos o se digitaban los datos en un programa que se llamaba Data Entry para DOS, y resulta ser que esa base de datos que se generaba allí tenía extensión .sys. También están ciertos archivos .por, que son portables. Así se conocen como archivos portables. También hay una variedad de archivos de Excel que pueden ser abiertos aquí adentro, desde el XLS, que es el formato más antiguo de Excel, hasta el XLSX y este que no conozco. Pero los tres son tipos de archivos que se generan en Excel, y usted también puede abrir un libro de Excel aquí en el SPSS. La otra clase, ahí el otro sábado, lo voy a dedicar solo para abrir una gran cantidad de archivos de diferentes extensiones aquí en el SPSS y en el R. A eso lo vamos a dedicar. Y ya van a ver por qué estoy introduciendo esto ahora. También el CSV, que me parece que son archivos, ¿cómo se le llaman a estos archivos? Bueno, son archivos de texto, los CSV, son archivos de texto, pero tienen ciertas características en la separación de las columnas. O sea, las columnas, estas es un archivo plano en texto, en una libreta, tipo, ¿ya han visto la libreta de texto de Windows? Bueno, allí están esas bases de datos en ese formato de la libreta, y para separar entre variables se utiliza una coma, se utiliza un punto y coma, y eso le va indicando al SPSS o al Excel, hasta dónde termina una variable y dónde comienza la otra. Entonces, esos son los archivos CSV. Y están los archivos de texto. Nótese que aquí está también incluido el CSV, aquí abajo, porque es un archivo de texto, como el .tab, el .dat, el .txt. Entonces, ustedes pueden ser contratados en una ocasión para hacer una investigación y les digan, aquí están las bases de datos, y les den archivos CSV, txt, .dat. Entonces ustedes van a poder abrirlos aquí en el SPSS. También hay un software poderosísimo, más caro que el SPSS y mucho más poderoso, que lo utiliza aquí en el país la banca. Por ejemplo, el Banco Cuscatlán utiliza para detección de fraudes modelos escritos en SAS. Entonces, también aquí se pueden abrir archivos en SAS, que tiene esas extensiones. Hay un programa mucho más barato, baratísimo, y con una gran potencialidad, como es el Stata. De hecho, en la UCA, las maestrías en investigación utilizan el Stata. Entonces, ellos han optado por el Stata. Y es un software excelente, barato, anda abajo de los $5,000 completo, y tiene buenas potencialidades el Stata. Entonces, el Stata produce bases de datos DTA, que también pueden ser abiertos en el SPSS. También está la base de datos viejísima DBase, DBase. Aquellos que por alguna razón programamos en FoxPro, buenísimo lenguaje que yo no sé por qué Microsoft lo descontinuó. Pues allá por los 90s, las bases de datos nativas de FoxPro eran .dbf. Entonces esos .dbf pueden ser abiertos en Excel, como también pueden ser abiertos en el SPSS. Lotus, ¿alguien sabe qué es Lotus? Aquí está, Lotus dice. .w asterisco, yo no sabía ni la extensión de Lotus. Pero antes del Excel, antes de la hoja de cálculo que nosotros utilizamos mayoritariamente hoy, como es el Excel, buenísima, por cierto, hubieron dos buenas hojas de cálculo. Una era el Lotus, buenísimo el Lotus,
para la época, eran para DOS. Ya no sobrevivieron para Windows y si sobrevivieron ya no se conocieron. Y estaba el QPro también. Entonces, en el caso de Lotus, también si hay hojas de cálculo viejísimas que estén en Lotus, pueden ser abiertos ahora en el SPSS. Y esta que no sé qué es, no sé qué es. Todos los tipos de datos soportados, dice, bueno, eso es a grandes rasgos. Vamos a abrir entonces una base de datos que se llama desayuno.sab. Vamos a abrirla a ver qué tiene. Esa era una .sab. Y aquí está. No voy a explicar qué contiene cada variable. Voy a explicar eso, pero hay asuntos de interés que tienen que ver con los tipos de variable. Con los tipos de variable. Nótese que esta base de datos que se llama desayuno contiene una variable que se llama menú. Menú se llama esa variable. Tiene una variable que se llama sexo. Y tiene una variable aquí, una serie de variables, son 15 productos para el desayuno. 15 productos. Veamos el primero. Para ver qué contiene esta variable, usted tiene dos alternativas. De irse aquí a vista de variables, y conocer aquí en etiqueta, por eso es bueno documentar las bases de datos, qué es lo que contiene cada una de las variables allá representadas. Pero si usted no se quiere estar pasando hasta este lado, pues usted aquí en vista de datos se pone sobre la variable y aquí le da un resumen. Y le dice, mire, el nombre de esta variable es menú. Es menú. Así se llama. Bueno, eso lo puedo ver aquí directamente, ¿verdad? Pero, ¿qué hay dentro de esa variable? Una breve definición se coloca en lo que aquí se llama una etiqueta. Aquí, una etiqueta. Entonces, el menú dice que es escenario de menú. Escenario de menú. Esta otra variable es el sexo del entrevistado. Lo que contiene es el sexo. Y de aquí para allá hay 15 productos. Note. Este producto que está siendo evaluado acá, el nombre es TE. Entonces, la etiqueta dice que aquí hay pan tostado sin mantequilla. Están evaluando ese producto. Ahora, ¿qué metodología estaban pasando en esta encuesta que está aquí? Les explico. Miren, le presentaban a la persona los 15 productos, estos 15 productos, y le preguntaban cuál menú era el que a ella le gustaba, a ella o a él le gustaba, cuál menú. Y después de preguntarle el menú y recopilar su sexo, se le pedía que ordenara del 1 al 15 la prioridad o cuál era el producto que más le gustaba. Entre el 1 y el 15, que ordenara lo que más le gustaba a la persona. Por ejemplo, esta persona el pan tostado lo puso en el puesto 13, pero priorizó este que era pasteles daneses, ¿verdad? Entre los productos que se estaban ofreciendo para el desayuno, él, porque es su nombre, decía, mire, a mí me gustan los pasteles daneses. Yo diría que el segundo mejor producto de desayuno que ustedes tienen es el panecillo de canela. Y en cuarto lugar, muffin de arándanos y mantequilla. Entonces, cada una de las personas ordenaba del 1 al 15
la prioridad de lo que más le gustaba, de todo lo que ofertaban para un desayuno en este restaurante. Entonces, aquí venía la persona y decía, mire, ¿cuál es su menú preferido? Algunos decían, me gusta todo, pero otros decían, me gusta una merienda solo con bebida y desayuno con jugos y pancake. Y habían otras alternativas de menú. Obviamente, ha de haber habido una gran correlación entre el menú que preferían y el orden que le daban a los, a los productos. Y el orden que le daban aquí a los productos evaluados. Pero ese no es el tema ahora, sino el siguiente. Noten que el menú es un listado simple, es un listado simple de productos. El menú, sí, de menúes, ¿verdad? De menúes que oferta el restaurante. Ahora la pregunta es, ¿eso será numérico? ¿Eso será categórico o será ordinal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que me pueda ayudar? El menú. Se refiere a cada una de las columnas. Solo la columna menú, la variable menú. ¿Cómo clasificamos esa variable? ¿Como numérica o de intervalo? ¿Como categórica o nominal o como ordinal? Categórica. Es una categórica. Y es aquí donde viene el interés de abrir esta base de datos, porque lo que vimos en aquella presentación, la parte teórica, esa clasificación teórica no necesariamente es respetada dentro de los lenguajes o dentro de los programas de análisis de datos. Y es por eso que hay que tener una gran fundamentación de saber distinguir el tipo de variables que estamos analizando. Y pongámonos aquí sobre menú. Mire aquí sobre menú. Nos vamos a poner aquí sobre menú. ¿Qué tipo de variable dice que es? Categórico. No. Aquí sobre menú. Pues, mire, dice, numérica dice. Es numérica. Y veamos sexo. Numérica. Sin embargo, nosotros sabemos que sexo es de tipo nominal. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Nos vamos aquí donde definimos las variables. Y aquí tenemos menú y sexo. Entonces me dice que yo las he definido como numéricas. Veamos qué opciones tenemos. Yo las puedo definir como numéricas. Las puedo definir como coma. Las puedo definir como puntos, como notación científica, como fecha. ¿La fecha sería ordinal o categórica? Ordinal. Las puedo definir como dólar, como moneda personalizada, como cadena, que sería un string, como un numérico restringido. Yo no sé esas definiciones a ciencia cierta, aparte de algunas. Por ejemplo, numérico, notación científica, fecha, dólar y una cadena. Yo puedo intuir qué es. Pero lo que generalmente hacen cuando están preparando una base de datos de este tipo en el SPSS es definir todas las variables como numéricas. Esto échaselo a la bolsa, ¿verdad? O sea, porque les va a servir. Todas las variables como numéricas. Son variables numéricas. Entonces, es mucho más fácil darle tratamiento como una variable numérica a todas las variables que hacerlo de otra manera. Lo voy a explicar.
Entonces definen todas las variables como numéricas independientemente de la naturaleza que usted sabe ya que tienen esas variables. Entonces, no importando si aquí dice que es numérico, usted no le va a pedir al SPSS que le calcule una media del sexo. Vamos a ver cuál es la media del sexo y sale, usted ha codificado con 0 y 1 y sale 0.2. Usted va a decir, está más cercano a las mujeres el grupo de personas. No se puede calcular para una variable categórica la media. Entonces, pero usted conoce eso ya, tiene la fundamentación teórica que ya vimos en la presentación para saber distinguir las variables. Sin embargo, dentro del SPSS es muy común que las variables sean declaradas como de tipo numérico. Tiene el SPSS y le da a usted una gran facilidad y le dice, mire, como estas variables solo pueden tomar, por ejemplo, esta es una binaria, solo va a poder tomar dos valores y es numérica, entonces usted decida qué número le va a poner a un sexo y al otro. Por ejemplo, usted podría ponerle 1 a masculino, 2 a femenino, o viceversa. El masculino no tiene que ir antes que el otro, ni después que el otro, simplemente son decisiones a tomar. Incluso sé que hay un estándar de codificación de esas categorías del sexo. Entonces, viene el SPSS y le da la oportunidad a usted de ponerle un número, ya que la declaró numérica esta variable, aunque no lo es, pero como es más fácil de tratar dentro del SPSS como numérica, le voy a dar la oportunidad de que le ponga un número a cada uno de los dos sexos y que aquí en valores, pueda definir usted qué significa el 1, qué significa el 2, qué significa el 0, qué significa el 3. No importa qué códigos le haya puesto. Sí, hay un código ISO que no recuerdo, pero hay un código ISO donde está estandarizado eso de las codificaciones. Pero entonces usted se viene aquí a valores y aquí en valores usted puede definir el nombre de la categoría que va a llevar un número. Veamos, aquí en los tres puntitos le damos clic y nos va a aparecer el 1 es masculino y el 2 es femenino. O sea, sí, está declarada como numérica. Está declarada como numérica, pero yo le voy a poner al 1 masculino y el 2 es femenino. Entonces, cada vez que yo digite el 1, estoy diciendo que esa persona a la que yo entrevisté es masculino. Y esa otra persona que yo entrevisté, si es mujer, es femenino. Entonces, aquí va a estar codificado de esta manera el sexo. Entonces, aunque yo lo declare en el SPS como numérico por la facilidad que tiene trabajar así con él, yo sé teóricamente que esto es de tipo categórico. Lo mismo sucede con los menús, ¿verdad? Hay un listado de menús. Aquí está, son 6 menús. Y aquí, en esta que dice medida, aquí yo declaro si esta variable es de tipo escala, ordinal o nominal. Aunque es numérica, aquí yo le puedo decir, mire, es numérica declarada así en el SPSS para que sea fácil de tratar, pero realmente la naturaleza de esta variable es de tipo nominal. Ahora, como es nominal, entonces vengo yo y le voy a poner nominal. Esta base de datos está subida también en el aula. Bueno, hay otra que le subí. No es esta, pero hay una base de datos que le subí. Entonces, esta variable yo le puedo poner aquí es nominal. Esta otra variable que está aquí como escala, yo también le puedo poner que es nominal.
Y estas otras que están de aquí para abajo, las 15 siguientes, estas son variables que yo las declaré como numéricas, pero realmente son de tipo ordinal. Entonces, aquí he declarado que son variables numéricas, pero su naturaleza es nominal. Le voy a dar un tratamiento numérico donde yo codifico cada uno de esos números que yo introduzco, y aquí le voy a decir que su naturaleza es nominal u ordinal, o si hubiera una de escalas, pues una de escalas. Ahora, si usted se viene para acá hay un botoncito que dice 1 y A. Es bien intuitivo porque está diciéndole es un número y una etiquetas de valor, un número y una etiqueta, como quien dice, a este número yo le estoy asignando esta etiqueta, pero si usted le da clic allí, entonces nos van a salir en la base de datos no las etiquetas, sino que nos van a salir los códigos, por ejemplo, unos aquí, y aquí hay unos 2 abajo, aquí. Entonces veamos, al ponerle otra vez estas etiquetas, nos aparece que los unos son masculinos y los 2 son femeninos. Pero si usted quita esto, nos aparecen números. Ahora, aunque aquí aparezcan números, se podría sacar la media aritmética de menú o de sexo. Se podría extraer la media aritmética de estas 15 variables que están aquí. La respuesta es no. Entonces, esos son los cuidados que debemos de tener cuando aquello teórico lo llevamos a un software. Para finalizar, 2 minutos más, tenemos una segunda ventana, esta segunda ventana se abre e inmediatamente abrimos esta. Cuando abrimos el SPS se nos van a abrir 2 ventanas. Y esta ventana es la ventana de los outputs o de los resultados. O sea, si nosotros operamos aquí algo, entonces los resultados nos van a aparecer aquí. Hagamos una prueba. Yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hubieron. Me vengo aquí a estadísticas descriptivas, me voy a frecuencias, y aquí en frecuencias meto sexo a esta cajita y le doy aceptar. Obtengo esto, una tablita donde me dice, mire, hay 126 hombres y 126 mujeres para un total de 252 registros. También esto representa el 50%, o sea que tengo 50% de mujeres y 50% de hombres. Entonces, esta es la ventana de resultados, pero también puedo hacer esto, una tercera ventana. Es que me voy a analizar, extraigo una frecuencia, por ejemplo, de sexo, y en lugar de darle a aceptar, le doy pegar. Entonces, cuando le doy pegar, en lugar de darme los resultados, me abre otra ventana. Y esta es una ventana de sintaxis. Es donde yo puedo tener acá un código que yo luego puedo ejecutar con esta flechita. Entonces, note usted que esta ventana es la de sintaxis. Está la ventana de la base de datos. Está la ventana de las salidas y está la ventana de una sintaxis. Entonces, esta ventana de sintaxis, yo le doy aquí a ejecutar, elijo lo que quiero ejecutar y me ejecuta exactamente lo mismo. La ventaja es que cuando yo cierro el SPSS, no me va a guardar la última operación que yo hice de frecuencias. Pero si usted guarda esta sintaxis, entonces usted va a poder realizar automáticamente en una próxima ocasión la ejecución de este código. Esa es la ventaja que tiene. Me interesan
solamente una cosa, que usted haya comprendido la clasificación de las variables, uno, y en segundo lugar, cómo los software estadísticos manejan la clasificación de las variables. Y adicionalmente, que hay tres ventanas en el SPSS principales. La ventana de la base de datos, que ya la estuvimos describiendo, la ventana de los outputs y la ventana de la sintaxis, donde usted puede guardar perfectamente el código, puede guardar código que usted va a reutilizar después. Miren, cuando se han corrido cobijas y cobijas de código, como uno que teníamos, que utilizamos para ciertas bases de datos de la Fiscalía General, que los analizábamos con SPSS, eran unas cobijas de unas 10.000 páginas de código que se ejecutaban en aquellos antaños tiempos por lo menos en unos 3 días de estar trabajando. Era una base de datos relacionada que se extraía con algunos queries en el SPSS y era muy útil tener esa gran sábana guardada en un archivo de sintaxis de alrededor de unas 10.000 páginas. Entonces, 10.000 líneas, perdón, no era mucho, unas 10.000 líneas, pero sí era largo. De manera que eso era el objetivo de hoy. La tarea. La tarea dice que deben ser las interfaces de R las que vamos a describir. Pues vamos a cambiar que van a ser una descripción para la tarea de la tercera semana de estas tres ventanas del SPSS. Entonces, yo solamente quiero que me presente un informe donde me describan para qué sirven estas tres ventanas del SPSS. Esta, por supuesto, esta junto con esto, ¿verdad? Pueden enriquecerlo, por ejemplo, diciéndome cómo manejar aquí en este lugar los tipos de variables que aunque sean numéricos, nosotros sabemos que tienen una naturaleza distinta a los numéricos, solo es para manejo interno en el SPSS, pero que tienen una naturaleza distinta que teóricamente ya analizamos. Y aunque sean numéricos, no le vamos a pedir al SPSS que me calcule la media aritmética de variables de tipo categórico. Que el SPSS se lo va a hacer, pero no va a tener sentido. Entonces, esas son las cosas que quiero que describamos. La segunda ventana, la ventana del output, ¿para qué sirve? Ya hemos visto que sirve para los resultados. Y la tercera es la ventana de sintaxis, que sirve para guardar los procedimientos que nosotros hacemos repetitivamente. Existen otras ventanas, por ejemplo, aquí puedo irme con clic derecho sobre esto y crear, editar autoscript. Entonces, se puede crear aquí. Todavía creo que el SPSS da la posibilidad de hacer programas, no sé si en Visual Basic o en .NET, para modificar algunas características de estas tablas. Da esa posibilidad aún y se abre una nueva ventana de programación. No conozco de eso, nunca me interesó y nunca lo consideré útil. Por eso creo yo que a ustedes les puede interesar básicamente estas tres ventanas del SPS. La otra semana vamos a ver las ventanas del R. En resumen, no quiero que aprendan a hacer tablas ahorita, eso lo vamos a ver después. Solo quería ilustrarles cómo el SPSS puede manejar las variables cuya clasificación teórica vimos al inicio. Si no hubiese más preguntas, nos hemos pasado 5 minutos. Pero yo tengo tiempo si alguien quiere hacer una pregunta adicional. Adelante, Vladimir. Es con respecto a la actividad.
Es solo describir las tres ventanas y detallarlas, el uso, la conveniencia y cómo, y la metodología y para qué sirve, ¿verdad? Así es, y lo pueden enriquecer, por ejemplo, haciendo un vínculo Ok. entre la clasificación teórica de variables y cómo esas las maneja internamente el SPSS, ¿verdad? Perfecto. Así es que yo creo que si ustedes logran hacer un esbozo de eso, habremos entendido el objetivo, habremos entendido esta clase, habremos logrado el objetivo, ¿verdad? Para poder entrar la otra semana a ver las interfaces del R y hacer algunos cálculos ya de medias y de medidas de tendencia central. Ok. Hay otra pregunta y por favor vayan a colocar esa tarea a la semana 3, pero ahí está actividad 3. Muchos se los voy a agradecer. Tienen hasta el 24 para la actividad 2, como para esta para el 28, me parece, ahí están las fechas. Solo vamos a ver dónde conseguimos el programa. Sí, 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 yo no puedo colaborarles con eso por las limitantes de licencia, ¿verdad? Que pueden haber, pero créanme que se encuentra con un download ahí en Google. Hay puño de lugares donde está para descargarse la última versión. Sí, ya craqueada, sí. Así es que háganlo. Veamos, tercera semana. 29 de mayo tenemos para esta actividad. Nos quedan 9 días. Las notas, maestro, ¿cuándo nos estaría entregando? De las actividades que ya entrega. Vaya, me comprometo a tenérselas el jueves, ¿verdad? De ambas. Revisadas. La primera ya hice, la mayoría no la he digitado, ya la voy a digitar. Ok, gracias. Sí. Va. Saludos entonces y pasen un feliz fin de semana. Maestro, permítame, por favor. Adelante. Vale.